Bueno, Manuel. pues muy buenas noches a todos desde España, a los queridos exalumnos y otras caras, pues ya no conocidas por mí, pero bueno, que forman parte de este curso. Gracias al doctor Salvador Cárdenas y también a la doctora América Gutiérrez. Y pues bueno, yo un poco lo que habíamos diseñado en un primer momento, América y yo, era pues tratar alguna cuestión importante, actual, que tiene que ver con la historia de México, con la historia virreinal, y por eso de las 2 horas, la primera sesión, yo la voy a dedicar a temas generales, a temas pues centrales de lo que ha sido la historia virreinal, y luego en la segunda parte ya entraríamos a los temas de mayor actualidad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sería bueno en esta primera parte hacer como un poco una reconstrucción de lo que son 4 grandes temas, que serían en un primer momento qué fue la monarquía hispánica o la monarquía católica, es decir, lo que fue el mundo virreinal y sus instituciones jurídicas, qué fue la conquista y después qué fueron las independencias mal llamadas, o sea, las secesiones en Hispanoamérica, las guerras civiles hispanoamericanas del siglo XIX. Entonces, ya con ese contexto en la primera hora, podríamos pasar después ya a explicar pues un poquito todo lo que es la cuestión hoy del neoindigenismo, todas las cuestiones que hay en torno a lo que se está hablando de las disculpas y de todas las cuestiones políticas que hay detrás de una serie de argumentos que son anacrónicos, ¿no? Y que pues tienen poco que ver con la historia que sucedió hace 500 años. Bueno, entonces, dicho esto, bueno, yo empezaría con una frase que dice, bueno, aquí tienen en imagen una serie de libros que en los últimos 10 años hemos hecho entre varios profesores de la Universidad Panamericana y también profesores de todo el mundo hispánico, ya sea de América Latina y de la propia España. Este primer libro que lo hicimos con el doctor Gustavo Garduño, también de la Universidad Panamericana, América en el mundo hispánico y el quinto centenario, la fundación de Veracruz, tenía que ver con esos 500 años de la llegada de Cortés, de la fundación de Veracruz y a partir de ahí de todo lo que fue el proceso civilizatorio de lo que fue Mesoamérica. Luego yo hice un libro sobre instituciones de la monarquía hispánica, de la monarquía católica en Indias, con todas las cuestiones jurídicas, desde los virreyes, capitanías generales, reales audiencias, organización suprema, superior y local, ¿no? Y pues de esto también hablaremos un poco. También en 2021 se celebraban los 500 años de la fundación de la Ciudad de México, ¿no? Después de la batalla de Tenochtitlan y junto con el doctor José Luis Soberanes hicimos este libro que presentamos allí en Chapultepec y con otros 25 colaboradores. Cada uno de estos libros ha contado con unos 20-25 colaboradores y luego finalmente hicimos los libros sobre las secesiones de Hispanoamérica, ¿no? A nivel general de lo que fueron las guerras civiles desde la Patagonia hasta San Francisco, en todo lo que fue en el mundo americano, y luego también nos centramos en el caso de México, ¿no? De la Forja de México y del surgimiento de la nación mexicana. Entonces, un poco esto para que sepan en estos 10 años, pues, qué hicimos allá en la UP y con diversos profesores en el ámbito hispánico sobre las efemérides más importantes de esta última década. Bueno, entonces yo empezaría diciendo lo siguiente. Hay una frase de José Antonio Ullate que se basa en un jurista de la Edad Moderna que se llama Vico, que decía que la lectura de la historia hispánica no se puede, no es susceptible más bien de reduccionismos. O sea, que la historia no se puede reducir de manera maniquea. O sea, esto se llama heterogénesis de los fines, que llama este jurista que es Vico. Entonces, la monarquía hispánica, a lo que yo me voy a referir durante toda la sesión, en realidad es un constructo, es una creación, un concepto para nosotros entendernos, ¿no? Pero que no tiene un correlato que sea real en aquel tiempo. O sea, a la monarquía hispánica se le conocía como la monarquía, ¿no? O la monarquía católica, porque eran los reyes católicos, ¿no? O la monarquía que representaba a la catolicidad, ¿no? Por el mundo, pero no hay que perder de vista, como decía este autor José Antonio Ullate, ni los indudables logros que tuvo, ni tampoco los intereses espurios y de algunos personajes que tuvo, ¿no? Entonces,
Por eso digo que es importante no caer en una suerte de reduccionismo maniqueo de blanco, negro, bueno, malo, A o B, ¿no? Entonces, aquí un autor que se llamaba Iván Illich decía que si no teníamos una visión justa del pasado, no podemos ser justos con nosotros mismos. Entonces es muy importante en ese sentido que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que la historia es mucho más compleja de encasillarla como bueno o malo, blanco o negro, como por desgracia pues estamos viendo en los últimos tiempos con un discurso político que, como digo, no tiene mucho que ver con la realidad. Bueno, dicho esto, entrando un poco en lo que fue la monarquía católica y pasando una serie de teóricos de la Edad Moderna que seguramente todos conozcan ahora cuando estoy proyectando estas imágenes del Leviatán, de Thomas Hobbes, ¿no? Además de Hobbes, pues Mancini, Fichte, Herder, Schelling, una serie de autores que han teorizado sobre la nación, es importante partir de lo siguiente, que en realidad lo que fue la monarquía hispánica o la monarquía católica fue un entramado planetario, fue un entramado heterogéneo, pluricultural, se podría decir, ¿no? No es la lógica del Estado-nación, no existe el Estado-nación. Por eso hoy, cuando se cometen esas aberraciones históricas de las disculpas entre dos países que no existían, ni México ni España existían en el siglo XIX, porque realmente la construcción de la nación, que es paulatina, pero tiene una serie de momentos ya a partir del siglo XIX del nacionalismo, que es una ideología del siglo XIX que va ya construyendo bajo ese Estado, el Estado-nación, y esto es producto decimonónico, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que partir de eso, que no existe la nación como sujeto político, como fundamento de la soberanía. Es otro momento de la historia. Aquí tienen un mapa de lo que era la península ibérica, ¿no? Con los diversos reinos, el reino de Aragón, el reino de Castilla, Portugal, Navarra, que ya formaba parte del reino de Castilla después de la toma del duque de Alba, ¿no? Después de Fernando el Católico, cuando toma Navarra. Pero un poco aquí nos podemos hacer a la idea que la monarquía católica pues tenía todas estas extensiones. En rojo pueden ver lo que fue la monarquía hispánica como tal y luego en azul lo que fue durante 80 años lo que se adhirió por parte de Portugal en tiempos de Felipe II, Felipe III hasta Felipe IV, ¿no? Entonces, la monarquía católica no hay que entenderla como se ha hecho de manera muy anacrónica también, como un imperio colonial. No existe la colonia en el sentido decimonónico. Entonces, hoy cuando se habla de un arte colonial, ¿no? Una historia colonial, el mundo colonial, todo esto es un constructo también, es un concepto que no tiene nada que ver con lo que fueron los imperios del antiguo régimen, ¿vale? Entonces es una cuestión central en los historiadores y muy grave además el intentar ver la realidad de los imperios coloniales decimonónicos en lo que fue el antiguo régimen durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces, no es un imperio colonial moderno, ¿no? Sí, y que, como decía Tomás Pérez Bejo, es realmente grave para los historiadores actuales hablar en estos términos. Y aquí lo que vamos a ver un poco, vamos a estudiar cuál era el funcionamiento de los imperios del antiguo régimen, ¿vale? En ese sentido, Jesús Morales Arrizabalaga decía que la nación no es un sujeto colectivo todavía en la edad moderna habilitado como sujeto de derechos y que tampoco tiene un contenido político, ¿vale? O sea, la monarquía católica no se puede entender como naciones en el sentido moderno bajo el elemento de la soberanía y bajo el elemento de una titularidad de derechos de contenido político, como sujeto político. Entonces, estamos en planos distintos. Hay autores como Jovellanos en el siglo XVIII que él incluso dice a mediados finales, en el último tercio del XVIII, que no hay un aparato todavía anclado en el ideario colectivo en el siglo XVIII para formar la nación. Todavía en el siglo XVIII, Jovellanos dice que se necesita recurrir a una serie de tópicos históricos, etcétera, para conformar y fortalecer lo que ya a finales del siglo XIX, ya en el imaginario colectivo, pues se entenderá como la nación española en el caso de la península ibérica, ¿no? Entonces, yo creo que esto sería clave, ¿no? Para entender
que durante todos estos siglos de la Edad Moderna y no hasta el siglo XIX es cuando podríamos hablar del concepto de nación. Aquí lo que vamos a ver es un entramado planetario que durante 3 siglos convivió, ¿no? En una realidad del antiguo régimen y además todo lo que fue América fue un periodo idílico en comparación con lo que fueron las guerras de religión en Europa y fue un momento pues prácticamente de una paz que no se ha vivido, ¿no? 3 siglos de totalmente una paz que fue un lugar del mundo donde precisamente pues se vivió una realidad muy distinta a lo que era la realidad europea, ¿no? Bueno, entonces, dicho lo cual, y un poco para que se hagan una idea, ¿vale? Voy a poner alguna imagen desde lo que es San Francisco hasta la Patagonia de lo que fueron las ciudades americanas, ¿vale? A los americanos, bueno, les va a sonar familiar esta imagen, estas imágenes, pues replican todas las ciudades americanas, replican una similitud, ¿no? En todo lo que son las construcciones. Una plaza de armas, llamada en Ciudad de México Zócalo, porque ahí estaba la estatua de Carlos III, ¿no? El caballito de Carlos IV, perdón. Y entonces se quedó la base y por eso se le ha llamado Zócalo, pero realmente en el resto de ciudades americanas todas parten de un mismo sistema en cuadrícula. Esto tendría que ver con todo lo que es el Renacimiento y lo que es otra vez una vuelta al ideal de Roma en lo que es la construcción de ciudades en América por los ingenieros del siglo XVI y XVII. Pero bueno, todos sabrán eso, ¿no? Que todas las ciudades a cordel y regla, norte, sur, este y oeste, da igual cuál tomemos, esta es la ciudad de Antigua, ¿no? De Guatemala, pero por ejemplo Cartagena de Indias, la Ciudad de México, que pueden contemplar aquí con su maravillosa catedral, ¿no? Que nada desmerece a las grandes catedrales europeas. Y aquí, pues en el caso de la Ciudad de México, lo que es el barroco americano, pues como el arte propio, ¿no? De todo lo que fue el mundo hispánico en América. Pero también, además, recuerden, pues, otras ciudades importantes, Quito, universidades como la de San Marcos, la segunda, ¿no? Después en Santo Domingo, Santo Tomás, y junto por unos días, ¿no? Con respecto a la Ciudad de México, la Universidad de la Real y Pontificia Universidad de México Tenochtitlan, ¿no? De ese mismo año 1551, en época de Luis de Velasco. Y entonces, pues bueno, todo esto nos hace ver cómo, hay una réplica de un mundo similar a uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Un modelo de comunidad política, un mundo urbano, que ha habido, pues, pensadores como Humboldt, como Erasmus Darwin, ¿no? Que hablan en la realidad de su época, hablan de una visión, pues, muy positiva, ¿no? De lo que era América en comparación con lo que era la vieja Europa y otros lugares. Entonces, por eso creo que como primer punto de vista, pues hay que ver que es una reproducción, una continuidad de lo que se estaba viviendo en la península ibérica y entonces no hay que vincularlo con lo que serían los imperios coloniales económicos de factoría, como es el caso inglés, ¿no? El caso inglés de extracción económica, de que los recursos se llevaban luego a la metrópoli y entonces iba todo allá. Aquí se puede ver que por la majestuosidad de los lugares americanos, pues muy buena parte de todos los recursos quedaron en América y no fueron expoliados hasta el siglo XIX en las desamortizaciones ya civiles, cuando esa riqueza va desapareciendo, pero todavía se mantiene pues un sinfín, ¿no? de lugares riquísimos en América dentro de esta lógica, ¿no? Entonces yo creo que pues eso sería muy importante decirlo. Luego, también, además, en cuanto a la extracción económica, pues sí, la extracción económica fue un pilar importante, pero no fue el único, no fue el único a diferencia de los imperios coloniales económicos, como he mencionado, ¿no? Entonces, las construcciones públicas, acueductos, fortalezas, universidades, catedrales, todo lo que estamos viendo, a diferencia de, por ejemplo, la pobreza que había en el norte de América, en lo que sería los Estados Unidos, donde no había nada absolutamente y todo se extraía y se llevaba, pues es una buena comparación, ¿no? Entre lo que fue un mundo desde México hasta la Patagonia en comparación con lo que fueron los Estados Unidos, donde ahí sí se podía ver una economía mucho más cerrada en el sentido económico del término, ¿no? Bueno, entonces el mestizaje es un claro ejemplo de lo que fue la América virreinal, ¿vale? Un arte propio
cómo es ese barroco americano que hemos visto en estas imágenes, ¿no? Cómo es la gastronomía propia, la patata es sin lugar a dudas, bueno, también el aguacate, ¿no? Pero sobre todo la patata y el tomate, que lo que significó fue que no se muriera de hambre toda Europa. El famoso Kartoffeln que llaman en Alemania fue lo que salvó a millones y millones de personas de las guerras de religión en toda Europa, ¿no? Y además se han conservado también en esa imagen de la gastronomía palabras, el higo chumbo, los higos que en el aguador de Sevilla se trata, ¿no? Esas aguas de sabores en el siglo XVI en Sevilla, que hoy han quedado en América y sin embargo en España han desaparecido, porque ya aquí no se toman aguas de sabores y sin embargo en América sí, pero aparecen recogidas en las fuentes del siglo XVI. Y también es interesante ver cómo también palabras, ¿no? Que aquí se utilizan como el concepto de tiza, que es el gis que llaman en México, que es el concepto de gis es griego y se utiliza en México, y aquí sin embargo utilizamos el concepto de tiza, que es azteca, es náhuatl, y aquí lo utilizamos y allá no, ¿no? Entonces hay un mestizaje no solamente en el ámbito arquitectónico, sino también en el ámbito lingüístico, en la gastronomía, la pintura propia, ¿no? de las castas en el ámbito americano, los privilegios, porque los privilegios que tenía, por ejemplo, un novohispano o un tlaxcalteca o una serie de personas, señores indígenas de América, que no tenía, por ejemplo, un aragonés, como es mi caso, porque ellos eran hijos galgos y sin embargo en la península no. Entonces, ¿en qué realidad colonial que se ha llamado había personas con mayores privilegios al otro lado del Atlántico que los que vivían en la propia península, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, este mestizaje, que además la forma más clara de verlo es la comparación entre lo que es una persona que tiene los rasgos mestizos en Hispanoamérica de lo que es la raza blanca del Guas en los Estados Unidos, ¿no? Donde ahí es una civilización que se crea de cero, ¿no? Se parte de tabula rasa, donde no hay una penetración de otros pueblos aborígenes o indígenas allá y sin embargo se crea una civilización nueva, a diferencia de una aculturación en el caso del mundo hispánico, donde por la religión católica lo que se hace es partícipes de esa misma religión a los indígenas y como digo, a diferencia del ámbito del norte, ¿no? Donde realmente por el tema del puritanismo y el tema también del el elemento de la salvación providencial, ¿no? Etcétera, una serie de cuestiones teológicas donde la religión es mucho más cerrada en ese sentido y pues hoy se puede ver, ¿no? El tipo el color de piel de Hispanoamérica mestiza y de unión, a diferencia de el color de piel en los Estados Unidos, donde los pocos indios que quedaron estuvieron en reservas y además eran indios de la Nueva España, ¿no? El caso de Jerónimo era católico bautizado y que sabía escribir y que eran letrados. Los que no sabían escribir y leer eran los que iban buscando el oro. Entonces, en las historias yo creo que es un poquito al revés de lo que Hollywood nos ha relatado, ¿no? Bueno, entonces, todo esto tiene que ver un poco con entender eso, ¿no? Esa construcción de más de 339 ciudades de nueva planta que durante todos estos 2 siglos y medio, 3 siglos se fueron construyendo por toda América. Es el momento desde Roma y desde la plena Edad Media, en lo que diría Max Weber, ¿no? En el siglo XIII, es el momento de mayor auge de la civilización occidental. Como digo, casi 350 ciudades de nueva planta se construyen en América y se forja toda una red de ciudades. Llamaba Tomás Pérez Bejo, decía que América es un mundo urbano, ¿no? Un mundo de ciudades. Y de hecho hoy podemos ver que los grandes estados americanos todos se basan en una gran ciudad, ¿no? Que es la que ha creado el centro, ha creado luego todo lo que es la jurisdicción del propio estado. Y de hecho en el siglo XVIII la monarquía también se vuelve mucho más americana de lo que había sido antes. Esto es algo que Tomás Pérez Bejo siempre ha insistido mucho. Estoy pasando una serie de fotografías porque hoy en una hora no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí podríamos entrar a ver todo lo que es la conformación de lo que serían las reales audiencias, ¿no? Que hubo en América. El
Consejo de Indias desde Castilla, ¿no? También la Casa de la Contratación en Sevilla, todo lo que fueron los viajes a América 2 veces al año, la flota de la Nueva España y luego la flota del sur, ¿no? Cuando llegaban hasta las islas, bueno, una llegaba a Veracruz y luego la otra llegaba hacia Cartagena de Indias y pasaba por Portobelo, por la ruta de las Cruces, por el río Chagres en Panamá, para llegar al Perú y no tener que bordear todo el extremo sur del continente y cruzar por la Patagonia, sino que era pues la ruta más rápida y luego regresaban juntos con la carrera de Indias hasta Sevilla, escoltados por los navíos, ¿no? Entonces, un poco todo esto, hoy no nos daría tiempo a explicarlo, pero bueno, son imágenes, la entrada de los virreyes tan conocidos bajo palio, ¿no? Y con todos los ceremoniales políticos y jurídicos que había alrededor, las reales audiencias, lo que sería también los consulados, lo que sería, por ejemplo, que todos conocerán la Plaza de Santo Domingo en Ciudad de México, cuando pues, los impuestos, las contadurías generales de las alcabalas, todo lo que eran las jurisdicciones también especiales, el Tribunal de la Inquisición, actualmente fue en el siglo XIX Facultad de Medicina y actualmente también forma parte en la UNAM de esos edificios simbólicos, ¿no? Que ahora mismo es medio museo, medio, pues hacen varios eventos allá. Luego los virreyes, ¿no? Toda esa representación de los virreyes, a diferencia de en el caso de los virreyes de los Austrias, que estaban vestidos de una manera distinta a los Habsburgo, a los Borbones, porque aquí pues ya se ve todo lo que es la casaca, el bastón de mando, toda esa recreación también de los elementos romanos que aparecen ya en los reyes, los virreyes ya de los Borbones. Instituciones jurídicas muy importantes durante todo el tiempo del virreinato, como las capitulaciones, desde la capitulación de Santa Fe, en el caso de la península ibérica, con Colón, ¿no? Y los reyes católicos, pero luego las capitulaciones que hubo en América, la encomienda famosa, que no duró, como se ha dicho muchas veces, no fue algo que luego la leyenda negra ha estado también repetidamente hablando de esta cuestión, pero realmente Carlos V es la primera persona. Es bueno, la primera persona que se plantea, ¿no? Que por motivos morales, si se está haciendo bien o mal esa conquista y se paraliza, ¿no? De la noche a la mañana la conquista es cuando surgen las juntas de Burgos, la Junta de Valladolid, cuando ya pues todo esto se dirime, las controversias y cuando se suprime luego en los hijos ya que no puedan, la encomienda no se pueda tampoco heredar, ¿no? La hueste, que es otro elemento también importante, aquí Pedro de Valdivia, ¿no? En el caso de Chile y lo que era la hueste indiana, las expediciones militares en la conquista, aquí hay las compañías de milicias también, es alguna serie esto seguramente les suene, ¿no? Los dragones en el norte de la Nueva España, en todo lo que eran los presidios del norte con los Estados Unidos y también las milicias de Veracruz, de pardos, de mulatos y ya los uniformes del siglo XVIII y todo lo que fueron las grandes construcciones, el fuerte de San Diego, en Panamá el río Chagres, en Portobelo, San Juan de Ulúa, todo lo que es San Lorenzo, San Marcos en la Florida. O sea que quiero decir que esto nos daría para mucho a nivel local, todo lo que fue el ámbito de los cabildos, de los pueblos de indios, los pueblos de españoles, las repúblicas de indios y repúblicas de españoles, con todas sus instituciones también, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, el Zócalo, ya saben que hay un edificio gemelo al cabildo original que es este, ¿no? Y también pues todo lo que es la protección de los indígenas, los corregidores, los regidores, desde el virrey hacia abajo, los alcaldes mayores, todo lo que era la jurisdicción local en el mundo americano, ¿no? Bueno, entonces un poquito esto como prolegómeno, yo creo que importante para ir viendo cuestiones centrales, ¿vale? Yo me quedaría con eso en estos primeros 30 minutos, de que la monarquía católica, la monarquía hispánica, también conocida como la monarquía, algunos han tratado como monarquía universal o monarquía polisinodial, porque
tenía diversos sínodos. Hoy hablamos de ministerios o de secretarías en el caso de México, ¿no? Dentro del gobierno. Pero aquí los sínodos era un concepto donde había varias personas en cada sínodo y entonces hablábamos del Consejo de Indias, del Consejo de Castilla, del Consejo de la Inquisición. Entonces todo eso, los consejos, las juntas y las secretarías era lo que conformaba un aparato donde el poder estaba muy limitado. El rey estaba limitado por una serie de órganos a su alrededor, cada uno en materia de una serie de cuestiones, y por eso muchas veces cuando se ha recurrido al elemento del absolutismo en el antiguo régimen, es otra de las cuestiones idílicas, ¿no? Que luego ya desde la Ilustración y desde la Revolución Francesa hay ríos de tinta, pero realmente el funcionamiento de la monarquía estaba muy limitada por muchos consejos, por muchas juntas y por muchos órganos que el poder del rey lo tenían muy limitado, ¿no? Esto Gil Puyol, por ejemplo, decía, o Fernando Bouzá, ¿no? Decían que el propio rey poseía un papel de juez, no tanto como soberano, ¿no? El rey era el único competente de la unión entre los distintos territorios, o el propio Henry Kamen, que los reyes no eran monarcas soberanos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a cualquier ley de la época, se darán cuenta que el rey, cuando se pone Don Carlos V, ¿no? Duque de Milán, conde de Barcelona, señor de Vizcaya, rey de Navarra, etcétera, etcétera, en cada lugar ostenta un título jurídico distinto. No es el rey de España, no existe el concepto de España como nación, sino que en cada territorio, en cada reino, utiliza una simbología jurídica y un título jurídico que se comporta de manera diferente en un sitio y en otro. Feliciano Barrios, ¿no? Decía que la monarquía incluso carecía de nombre, ¿no? Aunque sus católicas majestades, por eso se le conoció en la época como monarquía católica, ¿no? Pero, pues todo esto, yo creo que lo resume muy bien Faustino Martínez cuando dice que la monarquía hispánica era una aculturación de territorios, una acumulación más bien de territorios que basculaban en torno a la figura del monarca. O sea, el monarca en el centro se comportaba de manera asimétrica, dice él, y no podía hacer lo mismo en Castilla que en Aragón, por ejemplo, y cada territorio disfrutaba de sus propios derechos, de sus propios fueros, de sus propias tradiciones jurídicas, y por eso digo que estaba muy limitado. ¿Vale? Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? En general, luego lo veremos al final, pero las consecuencias de las guerras civiles para ustedes y para nosotros fueron un desastre, ¿no? Porque un mundo unido como era el mundo hispánico, América y la península ibérica, todo esto, después de las guerras del siglo XIX, fue una catástrofe a los dos lados del Atlántico, y de una unidad continental y de la península ibérica se pasó a una involución que dice, por ejemplo, Julio Carlos González en Argentina, ¿no? Y muchos autores, ¿no? Ricardo Leven, etcétera. Pero se pasó a una especie de involución en los últimos 3 siglos, 2 siglos, ¿no? Donde realmente, pues, nosotros hemos pasado a formar parte de potencias de quinto orden, ¿no? Que ya no tienen nada que ver en el mundo, y además unas repúblicas contrapuestas contra otras repúblicas, ¿vale? Y esa involución económica también, ¿no? En comparación de lo que era México, la Nueva España en el siglo XVIII con lo que era Estados Unidos, estaba muy por encima, ¿no? Y todo esto ha ido menguando a partir de entonces en toda Hispanoamérica en un declive, ¿no? Y en el caso de España lo mismo dentro de Europa. Bueno, pues esto es un poquito así como introducción a lo que sería el concepto de monarquía hispánica, monarquía católica, que como digo, lo más importante es que hay que entender y que realmente es importantísimo, como decía Tomás Pérez Bejo, que en el antiguo régimen el concepto de metrópoli y el concepto de colonia resulta completamente anacrónico. No existe ese concepto, ¿vale? En sentido estricto, todos eran colonos, como dice él, del rey, porque el rey era el propietario de los reinos, ¿no? A uno y otro lado del Atlántico. Entonces, no se pueden hacer esos paralelismos que hoy utilizamos actualmente. Vale, luego, los límites al poder también. Todo esto que hemos explicado, los límites al poder en el mundo hispánico. Juan Manuel de Prada, que es un escritor conocido, él habla de ese poder del rey. Perdón, hay una mano levantada. Creo que hay una mano por ahí. Sí, perdón. Hola, Sí, buenas tardes, mucho gusto. Yo quería gracias. preguntar de lo Sí. que estaba diciendo de la monarquía española y como la acumulación de territorios. Ajá. ¿Cuál sería?
como la diferencia o qué opina de esa caracterización que luego se hace de como el Imperio Español y que, o sea, ¿qué caracterizaría un imperio o qué lo haría distinto de cómo era la monarquía española? Sí, a ver, como tal, no era tampoco un imperio. Fue un imperio durante un periodo de tiempo que fue con Carlos V. Carlos V fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, durante ese tiempo sí fue imperio. Felipe II ya no fue emperador, porque ya el cetro de los reyes, los príncipes electores, Baviera, etcétera, tal, cuando eligen un nuevo emperador para el Sacro Imperio, ya pasa a otro familiar de Carlos V. Pero ya no es Felipe II el emperador. Pero yo sí que me he referido en el sentido imperial por el sentido romano, porque cuando se recupera el digesto en el siglo XII por Irnerio y se retoma todo lo que es la cosmovisión romana del rey emperador, Rex Imperator in regno suo princeps es decir, el rey en el reino como el emperador en el imperio, se toman las fórmulas justinianeas, las fórmulas de Justiniano en el mundo romano. Y entonces, en ese sentido, los reyes de la Baja Edad Media son reyes que están retomando el ideal imperial romano de Justiniano. Por eso, en la Baja Edad Media, las monarquías se van fortaleciendo cada vez más. Y en ese sentido, lo que sería esa cosmovisión de una monarquía imperial en el sentido romano, y sería un poco pues ese transcurrir, ¿no? O esa influencia ya del derecho romano en la Baja Edad Media. Pero sí, la cuestión es esa, que hay que diferenciar lo que es una colonia en el sentido estricto del siglo XIX y lo que fueron realidades como la anglosajona en las 13 colonias, ¿no? Eran 13 territorios donde plantaban algodón o donde extraían económicamente unos recursos que los llevaban a Londres. Pero no construían ciudades, no había acueductos, no había catedrales, no había universidades. Yale es la primera universidad en Estados Unidos un siglo y medio después de la Universidad de Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, o de la Universidad de Santo Domingo. Entonces, quiero decir que habría que comparar eso, ¿no? Un mundo civilizatorio en el sentido de civilización, de construir ciudades para gente que se va a sentar allí en una realidad muy similar a la península ibérica, a diferencia de lugares donde únicamente y exclusivamente el elemento económico era el pilar fundamental. Eso es lo que definiría a las realidades coloniales en ese sentido, a diferencia de realidades que serían culturales, ¿no? De ciudades, un mundo urbano como fue el mundo en Hispanoamérica. Yo creo que eso sería como la diferencia más importante entre colonial y civilizatorio en el sentido de ciudad, en el sentido de establecerse y de vivir, ¿no? Allá. Con todas las características, universidad, catedral, caminos, pues toda la riqueza que tiene Hispanoamérica en comparación de lo que no tiene los Estados Unidos, que son ciudades de cartón piedra todas del siglo XIX y del siglo XX. Sí se entiende, ¿no? Gracias, sí. Vale. Bueno, entonces, bueno, a ver, esto daría para mucho y estoy viendo que ya llevamos más de media hora, pero yo creo que partiendo de esta cuestión, ¿vale? Ahora en esta pregunta sí es interesante lo que dices, porque colonial también significa que es una copia de la metrópoli, ¿no? O sea, lo que es el concepto de colonia sería como una especie de copia de la metrópoli, ¿no? Y en ese sentido habíamos hablado del color de piel, ¿no? ¿Por qué en los Estados Unidos son de color blanco, ¿no? Y no son de color mestizo? Porque allí la civilización parte de cero, no tiene ese rasgo que hemos dicho de integración de las personas que viven allá, a diferencia del mundo hispanoamericano. Entonces, también la cuestión en el caso de la colonia, de los estereotipos, de los conjuntos de repúblicas urbanas, ¿no? Que buscan afirmar también dentro de la realidad de la monarquía, las ciudades en América también pujaron por ser las más importantes. Por eso los títulos, en el caso de Ciudad de México, se habla de la Real e Insigne Universidad de México Tenochtitlan, pero la muy noble y leal Imperial Ciudad de México, ¿no? Tenochtitlan, en el caso o sea, las ciudades también ocupan un lugar de preeminencia dentro de la monarquía hispánica. O sea,
son las ciudades las que realmente el concepto de vecino, el vecino y no el ciudadano, el ciudadano es un concepto ya de la Revolución Francesa y del mundo romano, pero con sus diferencias, el citoyen en el sentido francés y del ciudadano romano, que es más parecido al vecino en el antiguo régimen, pero lo que quiero decir es que las ciudades fueron un elemento fundamental, ¿vale? Donde los vecinos y los propios títulos, las propias imágenes, yo les podría poner un montón de fotografías y tal, pero si me pongo a buscar fotografías y a ponerlas, nos llevaría, esto sería un curso, yo impartía este curso durante 6 meses en la universidad allí en Ciudad de México, ¿no? Entonces, en una hora, pues realmente ahora voy a saltar todas las imágenes, pero sería muy interesante ver, ¿no? Todos los que son los títulos de cada ciudad y los elementos también propagandísticos en esa confederación de repúblicas urbanas. Bueno, pues dicho esto y ya, y gracias por la pregunta, entraríamos un poco en la cuestión más espinosa, ¿no? Que sería la conquista de América. A ver, la conquista, junto con otros dos elementos, como ha sido la Inquisición y como ha sido la figura de Felipe II, estos tres forman parte de un ideal de la Edad Moderna de lo que se ha llamado la leyenda negra. Luego lo explicaré un poco más detenido, pero me voy a parar primero en la conquista de América, ¿vale? Aquí, autores como Christian Duverger, que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce porque radica en Ciudad de México y en Francia, ¿no? En París, pero Christian Duverger y otros autores muy conocidos, ¿no? Como... Bueno, aquí ahora tengo un amigo muy cercano de Sevilla, Esteban Mira Caballos, ¿no? Que también tiene obras últimas y otros autores históricos mexicanos que han tratado a Cortés, ¿vale? Hay que partir de una cuestión que dice siempre el profesor Rubial García en la UNAM, ¿no? Que es que la conquista las hicieron los indios, las independencias las hicieron los españoles. O sea, la conquista no la hicieron los españoles, no la hizo Cortés con 900 hombres contra un ejército de 150.000, 200.000 aztecas, ¿no? Sino que realmente el genio de Cortés fue aunar a una serie de pueblos descontentos con los aztecas y cuando se unen todos, realmente los que hacen la guerra contra los aztecas son los propios indígenas. O sea, lo que hace Cortés es unirlos, pero 900 hombres se cae por completo todo el discurso histórico de que las armas eran superiores, el caballo, o sea, el caballo en la batalla de Zempoala o al inicio se piensan los indígenas que es una persona que va unida, ¿no? Que es una persona con cuerpo de caballo y piensan que es la misma, ¿no? Porque nunca habían visto el caballo en América. O cuando ven las naves, los barcos, también pensaban que eran como montañas flotantes que iban por el mar. Pero una vez que ya todo ese elemento sorpresivo finaliza, no es real que realmente los arcabuces, ¿no? Que eran las armas de la época, fueran superiores a 5.000 flecheros, ¿no? Porque un arcabuz de la época, a la hora de cargarlo, necesitas 5 minutos, en tiempos de lluvia la pólvora no funciona, o sea que no tiene nada que ver con lo que se ha dicho, con esos mitos historiográficos sobre la superioridad de las armas, etcétera, sino que aquí realmente lo que hubo es que había muchos pueblos descontentos que no tiene nada que ver con lo idílico que se ha presentado todo el movimiento indígena en nuestros días. Y esa es la segunda parte de la clase y no quiero comerme esas cuestiones. Pero bueno, se ha presentado bajo el buen salvaje de Rousseau, bajo esa teoría del mundo idílico, de que eran buenos por naturaleza, no se ha dicho realmente qué era lo que estaba pasando en América. Y claro, llega Cortés, en las Antillas fue un auténtico desastre la llegada de los castellanos a las Antillas, hubo por la viruela, ya saben, todas las cuestiones de las guerras, lo que fue las bacterias, ¿no? Acuérdense que América, desde que en el estrecho de Bering queda aislado el continente después de que suben los océanos, los mares, después de la última gran glaciación hace 12.000, 15.000 años, claro, queda un continente aislado del resto del mundo. Europa ya había pasado por la peste negra en el siglo XIV y por todas las grandes epidemias. Cuando llegan los europeos a América, llevan también todas las epidemias y todo el sistema inmunológico lo que hace es que ellos resisten las enfermedades, pero los indígenas que no habían estado en contacto con el resto del mundo, no. Y eso, claro, supuso el 90% del exterminio de la población, pero no fue por razones de una
matanza o de un genocidio, como muchas veces se recurre a esa palabra sin saber ni siquiera lo que significa genocidio, ¿no? Jurídicamente. Pero entonces, este es un tema muy interesante que tiene que ver con la conquista. Pero yo me quedaría con esa idea del profesor Rubial García y también de los datos que arroja Christian Duverger, porque fíjense que habría que hacerse una pregunta, ¿no? Que entre 1522 y 1573, que es el mayor florecimiento municipal, que hay más de 250 ciudades de nueva construcción, ¿cuántos españoles, gachupines en el sentido histórico, habría en tres generaciones a finales del siglo XVI en lo que fue Mesoamérica? Pues había 3.500 españoles y se calcula por los últimos datos que habría 1.200.000 indígenas. Es decir, es el 0,1% de toda la población que había en Mesoamérica. Entonces, claro, se derrumba ese mito, ¿no? De que el exterminio de un 0,1% de la población a finales de un siglo después de la llegada de Cortés seguía siendo un 0,1%. En las guerras de independencia, el último censo que se hace en época virreinal, que es el censo del virrey Venegas, ¿vale? En ese censo en la Ciudad de México había un 2% de gachupines, un 2%, y era el lugar donde más concentración de población española había en toda América. Entonces, también en las guerras de independencia, luego lo comentaré, se derrumba que durante 20 años hubiera una guerra, unas guerras de independencia entre México y España de un 98% de la población contra un 2% de la población. O sea, que esto es recurrente, ¿no? Pero los datos están ahí y, bueno, esos los datos no se pueden, o sea, los datos se demuestran, o sea, no se pueden en ese sentido manipular. Entonces, nada, un poquito yo aquí creo que la conclusión que diría yo sobre la conquista es algo que decía el profesor Mauro González Luna, que seguramente alguno de ustedes lo conozca, ¿no? Pero México atentar contra una madre indígena o un padre español, en el caso del México moderno, pues sería atentar contra la propia esencia de una civilización, ¿no? O sea, desconocer la mitad de nuestro ser sería blanco fácil también de los enemigos, como decía Mauro. Y aquí Juan Manuel de Prada también decía una cosa que comentaba el Marqués de Sade, que decía lo siguiente, que cuando se quiere destruir a un pueblo, hay hoy a una civilización, ¿no? Hay que ejercer violencia no contra las personas, sino contra los símbolos. O sea, ¿ustedes qué creen que ha pasado en Ciudad de México, por ejemplo, en las marchas, etcétera, cuando se sustituye la figura de Colón y se pone una figura por el Día de la Mujer, etcétera, tal? Pues claro que lo que se está haciendo no es ir contra las personas, etcétera, sino contra la simbología. Es la sustitución de la simbología. Eso al final es mucho más efectivo, como dice el Marqués de Sade, que ir hacia un ataque frontal, ¿no? Entonces, un poquito todo esto habría que explicar sobre la conquista. Sería como un tema muy interesante, pero también muy largo el que nos depararía. Bueno, no me quiero meter tampoco en lo que voy a decir en la segunda parte de la sesión. Y yo finalizaría con lo que fueron las guerras civiles en Hispanoamérica. Esto sí que lo voy a intentar compartir, a ver, porque esta ponencia igual sí que les sirve a alguno de ustedes. Vamos a ver si... Es una ponencia que está, esperen, está en PowerPoint, a ver si se puede... Vale, la ven bien, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, pues esto fue el último trabajo que nosotros hicimos allá, la fractura del mundo hispánico y la forja de México, a 200 años del surgimiento de una nación política, la famosa batalla de Ayacucho. Bueno, aquí tienen pues una representación, lo que hemos dicho antes. En las guerras civiles o mal llamadas guerras de independencia del siglo XIX, a ver, esto supuso uno de los momentos centrales en la historia de Occidente, ¿vale? Para Tomás Pérez Bejo es uno de los episodios de la historia de la humanidad y del mundo atlántico más importantes que han ocurrido. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho de la monarquía católica desaparece. Desaparece ese entablado internacional, esa organización política que había girado todo el mundo atlántico alrededor durante 3 siglos. Nunca más ha habido
una institución o un orden internacional que ha dominado el mundo atlántico, porque Inglaterra ha dominado los mares, ¿no? Pero realmente ninguno ha ocupado el lugar durante 3 siglos de un establecimiento en tierra firme como fue el mundo hispánico durante el siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Vale? Entonces, la historiografía nacionalista en los últimos años también, pues ha explicado todas estas cuestiones de la historia, de los mitos historiográficos, de las guerras civiles hispanoamericanas y todo esto que están viendo de la noche a la mañana, bueno, en un proceso de 30 años, pasó de convertirse, como digo, en un espacio pluricultural, pero todo bajo un mismo sentido. Acuérdense que por ejemplo, un novo hispano de aquí, de Nueva España, y un rioplatense del Río de la Plata, podían ser foráneos, como dice Patricio Lons, pero no eran extranjeros, todos vivían dentro de una realidad cultural similar, una religión igual, un mundo que hablaban el mismo lenguaje, la misma lengua. Entonces, de un mundo sin fronteras se pasó a una balcanización de Hispanoamérica, ¿no? Es decir, que lo que fue el mundo hispánico del antiguo régimen, vean, por ejemplo, la Nueva España, los territorios que llegó a atesorar, ¿no? Antes de la Guerra de los 7 años, la Florida todavía formaba parte, la Luisiana, ¿no? Nueva California, todo lo que sería esto en el siglo XIX, 2 millones de kilómetros cuadrados los pierde México en las guerras contra Estados Unidos y nunca se dice, pero en el sur, desde lo que fueron los países centroamericanos hasta lo que fue Colombia, ¿no? La Nueva Granada, también formaba parte de la Nueva España. Cuba era una capitanía general que formaba parte de la Nueva España, o la propia Filipinas con el galeón de Manila también formaba parte de lo que era el virreinato novohispano, ¿no? Entonces, todo esto ha sido un auténtico desastre para todos. Fíjense, miren, en Hispanoamérica se pasa de esta realidad a finales del siglo XVIII a esta realidad de repúblicas, algunas de ellas insignificantes en el centro de América, para el control del Canal de Panamá, de los estrechos, y también en el caso del Río de la Plata, los estuarios, y además, como dice Miguel Ayuso, en una serie de guerras intestinas que durante todo el siglo XIX y siglo XX han estado pues países endeudados desde su nacimiento económicamente con la Banca de Londres, ¿no? Y con todos los próceres criollos, Bolívar, San Martín, Sucre, O'Higgins, todos ellos han sido próceres que todos se han cultivado en Londres, luego en las logias famosas, Lautaro, etcétera, tal. Pero lo que quiero decir es que Hispanoamérica pasó de ser una unidad, como les decía, continental, que aquí se ve en esta imagen, a una suerte de repúblicas, algunas de ellas sin importancia para el control de los estrechos, y luego también con unas mercaderías y una serie de sistemas privatizados por la Banca de Londres y por elementos externos a Hispanoamérica que las han endeudado y que llevan 2 siglos, y esa es un poco la realidad de lo que ha ocurrido en Hispanoamérica, de esa involución que hablaba el profesor Julio Carlos González en los últimos 2 siglos. Hay muchas cuestiones que a mí no me daría tiempo ahora a abordar, ¿no? De cuáles fueron las causas de las secesiones hispanoamericanas. El elemento ilustrado, fundamental. En la época de Carlos III también la expulsión de los jesuitas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen todo imágenes de Ciudad de México, ¿no? Del Colegio de los Jesuitas, el propio Clavijero, que es uno de los máximos exponentes, ¿no? Del mundo jesuítico del siglo XVIII novohispano. También la Revolución Francesa, evidentemente que la llegada de Napoleón es un catalizador de todo el problema que se deriva después en Hispanoamérica a la hora de que se forman las juntas, que son juntas, ojo, no en contra de Fernando VII, son juntas en favor de Fernando VII, como el profesor Cárdenas ha estudiado mucho, ¿no? En sus investigaciones, que luego con el paso de los años se convierten en juntas en favor de las independencias, pero en un primer momento son juntas en favor del rey, el grito es en favor de Fernando VII. Entonces, esto es un proceso muy largo, es un proceso en el que pues hay una serie de cuestiones en 1808, ¿no? Con Francisco Primo de Verdad y Ramos, el síndico personero del común de la Ciudad de México, que yo hice mi tesis doctoral sobre él, ¿no? Pero luego lo que quiero decir es eso, ¿no? Que todos estos grandes próceres de Bolívar, O'Higgins, San Martín, realmente son próceres realistas. O sea, los que ganan las guerras civiles en el siglo XIX son los militares realistas. No las ganan los militares que estaban en contra de la corona. Lo que pasa es que
hay una serie de momentos, ¿no? Y finalmente el caso de Iturbide. Iturbide hoy es una persona en México no reconocida porque realmente era realista, ¿no? Y casi nadie sabe que está enterrado dentro de la basílica, ¿no? En la catedral, en una esquinita, igual que Cortés, sus restos están en el hospital, ¿no? Que funda Cortés también y que nadie conoce exactamente, pues, y menos mal, ¿no? Que no lo sabe la gente. Pero bueno, el caso es que todo esto de lo que ocurre en Hispanoamérica, ¿no? Es un tema complicado de contar. También complicado toda la cuestión de los criollos, ¿no? Los criollos y esa desafección también después de la política de vales reales con Carlos IV, con Fernando VII, también ese desapego y también económicamente todo lo que supone la nueva política a partir del siglo XIX, ¿no? Y todo lo que sería ya también esa visión propia, ¿no? De lo americano, que pues también los sermones guadalupanos, etcétera, todo esto, todos los estudios que se han hecho por Carmen Alejos en la Universidad de Navarra y pues todas estas cuestiones. Bueno, y yo lo que quiero decir es eso, ¿no? Que las secesiones de Hispanoamérica pasan por momentos pues distintos, pero aquí también habría que tener en cuenta una cuestión fundamental para entender y que casi nunca se explica. Y es que, a ver, los ejércitos en América no eran ejércitos españoles o no eran ejércitos mexicanos o argentinos, eran ejércitos reales, o sea, el ejército real del Perú, el ejército real de la Nueva España. O sea, eran ejércitos realistas donde en las independencias no se enfrentaron, como decía, españoles contra americanos, sino que realmente eran partidarios de los realistas contra insurgentes, y todos eran criollos. Todos los que llevan a cabo las guerras en América son criollos. Unos partidarios del rey, la mayor parte de ellos, el mundo indígena, la mayor parte de ellos afín al monarca, porque además sabían que durante 3 siglos, esto Luis Corsi Otálora, que es un historiador panameño conocido colombiano, tenía un libro que era Los negros y la independencia, viva el rey, ¿no? Donde demuestra que todos los negros, los pocos negros que había en el mundo hispánico estaban todos en la zona sur de Jamaica, ¿no? Por las flotas inglesas y holandesas, entonces, y portuguesa. Y entonces, en esa zona, los negros, la mayoría eran realistas, igual que los indígenas. 3/4 partes de los indígenas eran realistas, formaron parte de los ejércitos realistas. Pero, pues bueno, fueron guerras entre americanos. Por eso yo les decía antes, ¿no? Que en los estudios del propio Tomás Pérez Bejo, en la batalla de Ayacucho, que están todos los cargos desde el general hasta el primer tambor del regimiento, aparece la procedencia y se sabe que de una isla remota de la Patagonia, de la isla de Chiloé, ¿vale? De la isla de Chile en la Patagonia, aportaron más indígenas a la causa realista que todos los reinos juntos de la península ibérica. Es decir, hubo más solamente de una isla perdida de Chile, más indios que participaron en las guerras en favor del rey, que todos los reclutados en todos los territorios de la península ibérica, en todos los reinos, en las guerras civiles de Hispanoamérica. Por eso yo les decía que se desmontan los tópicos de que fueran guerras entre unos y otros, sino que fueron guerras entre americanos, fueron guerras civiles, no fueron guerras nacionalistas, no fueron guerras nacionales. ¿Por qué? Porque no existía México ni existía España. Acuérdense que México nace como una nación, un imperio sin emperador. El propio Agustín de Iturbide no era todavía ni emperador. No se sabía cuáles eran los límites de México. Al norte se llamaba la América septentrional, pero no se sabía ni hasta dónde llegaban los límites al norte ni al sur de México, ¿no? Y lo mismo con el resto de esto, el propio Gorman, ¿no? Y José Antonio Ullate son los que también han comentado esto. Y luego toda esa pintura histórica que va moldeando a la nación. Esto es fundamental. En el siglo XIX, en España, por ejemplo, nosotros tenemos ese nacionalismo moderno bajo la Constitución de Cádiz, ¿no? Y ahí es donde la nación española, el artículo 1, reúne a los españoles de ambos hemisferios, etcétera, y a partir de ahí se va creando un correlato nacional, ¿no? Se inventa la nación o esa nación se ajusta para ese fortalecimiento
establecimiento del Estado, ¿vale? Y esto es todo ya la historia del siglo XIX, ya del nacionalismo, ¿no? Y todo esto lo que nos ha separado. Yo lo que quería decir es eso, que hasta el siglo XIX, un mundo que éramos hermanos y que estábamos unidos sin fronteras, pasamos a ser un mundo contrapuesto. ¿Por qué? ¿Por qué elemento? Por el nacionalismo, que es a lo que me voy a dedicar en toda la segunda sesión. Pero aquí, pues bueno, yo les muestro cuadros. Esta es la Jura de María Cristina, ¿no? En tiempos de Isabel II en España. También pintura histórica donde se recrea esa nación española en tiempos remotos. Esto es la Jura de Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo cuando adopta el catolicismo. Las Cortes en el sentido medieval, a diferencia del sentido moderno. Y en el caso de México, este es el cuadro central. Este es el cuadro que queda en todo el imaginario. O sea, este préstenle mucha atención, porque en realidad lo que dice Tomás Pérez Bejo aquí es que este es el cuadro, en finales del siglo XIX, esta es la Convención de Nueva York, cuando en Nueva York se presenta en la Galería de Arte este cuadro, ¿no? Cuando le queman los pies a Cuauhtémoc, esto ha quedado dentro de ese ideario en América como que la nación mexicana, que es la que representa a Cuauhtémoc, está siendo atacada, ¿no? La están quemando los pies los conquistadores. Entonces, bueno, aquí habría que estudiar qué pasó realmente dentro del mundo azteca, ¿no? Con Moctezuma, con la facción de Moctezuma y la facción de Cuitláhuac. Bueno, aquí entraríamos también en toda una historia importante, ¿no? Pero aquí lo que se quiere representar es eso, ¿no? La nación está siendo atacada por unos extranjeros. Y esto ya es como el cuadro central que junto también con las obras del Palacio Nacional que tienen aquí representadas, ¿no? Todas las obras de Diego Rivera, donde aparece como una serie de personas que en realidad poco tenía que ver, ¿no? Porque la iglesia en realidad lo que hacía Fray Junípero Serra, por ejemplo, hoy que le están tirando las estatuas en toda Hispanoamérica, lo que hacía era bautizar a los indígenas para que no pudieran ser metidos en encomiendas, ¿no? Era todo lo contrario. Y de hecho, todos los sacerdotes de allá son los que recuperan las lenguas indígenas, Fray Bernardino de Sahagún, todos los que realmente, y aquí aparece pues una recreación del siglo XIX, como digo, esto no es del siglo XVI, sino que es una recreación mítica, pues como están colgados, como están siendo por personas de tez blanca, están siendo pues fustigados, ¿no? Y cómo trabajan conforme o en torno a lo que les manda el clero. Bueno, pues esto ya son todas las representaciones simbólicas del XIX que tienen que ver pues con esa reconstrucción nacional del nacionalismo del siglo XIX. Bueno, entonces yo creo que para esta primera parte de la sesión, y me quería ajustar al tiempo en una hora, pues un poquito les he intentado hablar de lo que es la conquista, de lo que fue la monarquía hispánica, de lo que fue el virreinato y lo que fueron las guerras de independencia. A ver, como digo, esto es un curso de 6 meses, que yo solamente estoy dando como unas pautas mínimas de cada uno de estos elementos en la historia de América, y en la segunda sesión ya pasaría algo que les va a sonar más, ¿no? Que tiene que ver con la situación actual de todas las cuestiones que se están hablando hoy en base a esa visión indigenista, ¿no? De la historia actual. Entonces, no sé si hay alguna duda como la anterior, si quieren, pues podemos también hablar de algún tema que les atraiga y hacemos un descanso de 10 minutos y pasamos a la segunda parte. O sea, son temas recurrentes, ¿no? Hoy en día entiendo que siguen siendo temas que se está hablando, o por lo menos, bueno, en estos últimos años ha habido bastante jaleo, ¿no? Con toda esta cuestión. Entonces, no sé, si quieren, o ahora en la pausa, si se quieren pensar alguna cuestión o eso, pues la pueden preguntar. Y si no hacemos, pues ya si te parece, América, hacemos una pequeña pausa de 10 minutos, ¿no? ¿Vale? ¿Quieren preguntar, niños? ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta. A ver, Kenji. Ah, muy bien. Eh, Cuando habló sobre los símbolos que pueden ser parte esencial de una nación y que luego se empiezan a quitar, tengo una duda. ¿Usted qué tipo de símbolos considera esenciales para una sociedad que al momento de ser removidos le quitaría su esencia, además de un rechazo de su historia? Sí, a ver, por ejemplo, aquí en España, un ejemplo claro es la cruz, ¿no? O sea, la cruz en España representa, además de la fe, ¿no? Representa una civilización, una tradición desde tiempos remotos, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué ocurre? Que realmente todo el discurso que hay
sobre una serie de cuestiones. En el fondo lo que atentan es contra quitar esa simbología. Es remover, en el fondo los símbolos lo que hacen cuando tú quitas un símbolo, estás intentando cambiar una civilización por otros. Hay las famosas leyes de memoria histórica, no sé si en el caso de México se ha escuchado esta palabra, pero en España hay una ley que se llama Ley de Memoria Histórica, que lo que está haciendo es está intentando juzgar la historia desde un punto de vista, ¿no? Porque, o sea, la historia, como digo, no se puede, o sea, no se puede juzgar desde nuestro tiempo. Lo que pasó en la historia pasó, pero no podemos posicionarnos a favor o en contra de los hechos. Porque eso sería, pues, hacer política desde nuestros días. Cuando se crean leyes de memoria histórica como las actuales y se están posicionando lo que hay detrás es remover una serie de símbolos. Por ejemplo, las agendas internacionales, ¿no? Agenda 2030, etcétera, tal, a lo mejor lo han oído. Pues claro, en el fondo lo que se está haciendo es, bajo una serie de medidas que son loables, ¿no? Violencia cero, igualdad, etcétera, tal, pero ¿qué es lo que en el fondo mantienen estas agendas o qué es lo que persiguen? Es un cambio de civilización, un cambio de cosmovisión. Entonces, por eso digo que los símbolos es importante porque, como decía Alexis de Tocqueville en La democracia en América, ¿no? Cuando decía que 150 años después de lo que él escribía es lo que ha pasado y en lo que vaticinaba hace 150 años, en el fondo al final el pueblo es un rebaño, ¿no? Y en ese sentido, la manipulación muchas veces del pueblo o el quitarle el significado, la educación misma de las personas, cuando tú vas todas esas cuestiones que han unido a una sociedad, vas apartándolas o se las vas quitando a la sociedad, pues cada vez son más indefensos, ¿no? Esto muchos autores históricamente lo han planteado, ¿no? El Marqués de Sade lo acabo de citar, pero yo creo que los símbolos forman parte también de esa vinculación, ¿no? De esa unión, o esa unión histórica, y cuando se intenta hacer política de la historia, pues finalmente, pues sí, intentas también, la finalidad es esa, ¿no? Intentas cambiar, ¿no? Y también desunir, que es lo que ha pasado muchas veces. Entonces yo considero que los símbolos es mucho más sencillo bajo el ataque a los símbolos y con una memoria histórica y un discurso políticamente correcto, atacarlo es mucho más efectivo, como decía Juan Manuel de Prada, que atacar directamente a las personas por lo que piensan. Entonces yo creo que es una estrategia a nivel político que es muy eficaz, por desgracia, ¿no? Y que pues eso se está viendo, ¿no? En muchas partes. ¿Alguna otra duda? ¿Descansamos 10 minutitos? ¿Eh? Vale, Bueno, muy bien. vamos a detener grabar.